A ver, pensemos en esto. ¿Y si para entender de verdad la economía, lo primero que necesitamos es entender a las personas? Pero ojo, no como individuos aislados, sino como parte de algo muchísimo más grande. Bueno, de eso se trata este análisis. Vamos a explorar precisamente cómo la sociología nos da una lente, una herramienta indispensable para descifrar las realidades económicas de hoy. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar en todo momento. ¿Será que compramos, invertimos o trabajamos siguiendo una lógica puramente racional y personal? ¿O será que hay fuerzas invisibles, fuerzas sociales, que están moldeando cada una de esas elecciones? Vamos a poner en jaque esa primera idea. Muy bien, para arrancar definamos esta nueva lente con la que vamos a mirar el mundo económico. ¿Qué es exactamente la sociología? Miren, la sociología no aparece de la nada, nace justo en medio del caos y la transformación de la revolución industrial. Pensadores como Auguste Comte se dieron cuenta de que hacía falta aplicar el método científico para poder entender esas sociedades nuevas y súper complejas que estaban surgiendo. No era filosofía, era una ciencia, una nueva ciencia de lo social. Y aquí está el punto clave, la gran diferencia. La economía clásica a menudo nos ve como actores racionales, calculando todo para maximizar nuestra utilidad. Pero la sociología levanta la mano y dice, un momento, cada persona está metida en una red de relaciones, de normas culturales, de lo que los demás esperan, y todo eso influye, y mucho, en sus decisiones económicas. Esto explica por qué a veces los modelos predictivos que solo se basan en la razón, pues fallan. Nadie decide en una burbuja. Y para analizar esa red social, tenemos tres perspectivas fundamentales. Por un lado, Marx, que se enfoca en el conflicto económico como el motor de la historia. Por otro, Durkheim, que se pregunta lo contrario, ¿qué nos mantiene unidos? ¿Qué genera cohesión? Y luego llega Weber y añade una capa importantísima. Las ideas, como la ética protestante, también pueden transformar la economía. Son tres miradas distintas para un mismo y muy complejo fenómeno. Perfecto. Ya tenemos el marco teórico. Ahora veamos cómo se construye una persona social y económica. O sea, cómo aprendemos a ser quienes somos. Esta frase, de verdad, lo resume todo. La socialización es ese proceso que nos dura toda la vida. A través de él, aprendemos e internalizamos las reglas del juego social. Es como si el software de nuestra cultura se instalara en nuestro hardware biológico. Y este proceso va por etapas. Primero está la familia, que nos enseña lo más básico, el lenguaje, los afectos, las normas fundamentales. Y luego, instituciones como la escuela o el trabajo nos preparan para roles más específicos en la sociedad. Cada uno de estos agentes nos va moldeando y preparando para la vida económica. Y todo eso que aprendemos en la socialización es básicamente la cultura. Es súper importante entender que cultura no es solo ir a museos o leer mucho. No. Es el sistema operativo compartido que guía cómo nos comportamos, a menudo de formas que ni siquiera notamos, desde cómo saludamos hasta qué consideramos una buena inversión. Ahora, dentro de esa cultura, no todas las reglas pesan lo mismo. Las folkways son las costumbres. Si las rompemos, puede ser un poco incómodo, como usar el tenedor equivocado en una cena. Pero las mores, esas son el núcleo moral de una sociedad. Violar una de estas, como la prostitución forzada, no es solo mal visto, es una ofensa gravísima. Pensemos en el trabajo infantil o la venta de órganos. Son actividades que económicamente podrían existir, pero nuestras mores lo prohíben moral y legalmente. Esto es lo que regula los mercados lícitos y da pie a los ilícitos. Esa famosa metáfora de Shakespeare de que el mundo es un escenario nos viene de perlas para introducir dos conceptos centrales, el estatus y el rol. Es simple, el estatus es la posición que ocupamos en la sociedad. Estudiante, profesional, madre, padre. El rol es el guión que se espera que actuemos por tener esa posición. Lo interesante aquí es que mientras algunos estatus son adscritos, o sea, naces con ellos como en una familia noble, las sociedades modernas valoran cada vez más el estatus adquirido a través del esfuerzo y el mérito. Un concepto, por cierto, central para el capitalismo. Esto nos lleva a una pregunta que es casi inevitable. Si todos estamos actuando roles, ¿por qué el escenario social no es parejo para todos? Vamos a ver cómo la sociedad se organiza en capas. Capas que no son iguales. A lo largo de la historia hemos visto sistemas muy rígidos, cerrados, como la esclavitud o las castas, donde la posición de una persona estaba fijada de por vida. En cambio, el sistema de clases del capitalismo se considera abierto.
¿Por qué? Porque en teoría los logros económicos permiten que la gente se mueva hacia arriba o hacia abajo en la escala social. Bien, pero ¿cómo definimos esas clases? Para Marx era bastante directo. O eres dueño de los medios de producción o vendes tu fuerza de trabajo. Pero Weber, como siempre, le añade más matices. Él dijo que la clase económica es solo una parte de la historia. También importa el estatus, o sea, el prestigio social, y el poder político. Alguien puede tener mucho dinero, pero cero prestigio, y al revés. Y en el escalón más bajo de esta estructura, nos topamos con un concepto muy preocupante: la subclase. Y ojo, no hablamos solo de pobreza, sino de una desconexión casi total de las instituciones de la sociedad. Son personas que quedan fuera del mercado laboral formal, a menudo por generaciones, creando ciclos de exclusión que son uno de los mayores desafíos sociales y económicos de nuestro tiempo. Bueno, con todos estos conceptos en la mochila, apliquemos nuestra lente sociológica a los grandes temas económicos de hoy, conectando las tendencias mundiales con lo que pasa a nivel local. La fuerza que sin duda define nuestra era es la globalización. Ha reconfigurado por completo quién hace qué y dónde en la economía mundial, creando una interdependencia entre países, mercados y culturas como nunca antes se había visto. Y este impacto no es algo abstracto para nada, lo vemos en datos duros. Esta tabla, por ejemplo, muestra cómo las tasas de desempleo varían en América Latina. Mientras en algunos lugares baja, en regiones como América del Sur o Brasil, vemos cómo aumenta entre 2014 y 2015. Las fuerzas globales no golpean a todos por igual. La globalización también ha atraído una concentración de la riqueza que es, francamente, asombrosa. Este número es impactante. Solo el 0.7% de la población mundial posee el 45% de toda la riqueza. El 45 es una cifra que nos obliga a pensar en la estructura de la desigualdad a escala planetaria, una que tiene consecuencias muy reales en las economías locales. Para ver cómo aterriza esa desigualdad global, miremos el caso de Argentina. Allí, la pobreza dejó de ser un problema de los márgenes para volverse algo estructural, algo que afecta a nuevos sectores como la clase media. Ese viejo ascensor social, donde la educación y el trabajo te garantizaban un futuro mejor, parece haberse roto, y el desempleo es uno de los principales responsables de esto. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el punto central? Pues que la sociología no es solo un montón de teoría, es en realidad una caja de herramientas muy práctica. El propósito final de integrar esta visión es muy claro. Se trata de formar profesionales, ya sean economistas, administradores o lo que sea, que no solo sean expertos en números, sino que entiendan las dinámicas humanas que hay detrás de sus números. Personas capaces de navegar y solucionar los complejos conflictos sociales de un mundo que no para de cambiar. Y con esto cerramos. La pregunta final no es para responderla ahora, es para que quede resonando. Con esta lente sociológica en mano, ¿cómo cambia la percepción del propio futuro profesional? ¿Qué problemas, que antes parecían puramente técnicos, ahora se revelan en su profunda dimensión social? La respuesta a esa pregunta, puede cambiarlo todo.